buen día para todos. Hoy estudiaremos el Génesis como fundamento. Versículo para memorizar, Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uno de los principales problemas de algunas interpretaciones modernas de la profecía bíblica es que no reconocen que las raíces de esta se encuentran en la revelación previa del Antiguo Testamento. En el caso de Apocalipsis, por ejemplo, Juan asume que su pueblo original conoce el Antiguo Testamento y en consecuencia utiliza conceptos que son familiares para su audiencia. Esto es especialmente cierto en el caso del Génesis, que pone el camino por el que nuestro mundo descendió al caos del pecado. Casi todos los conceptos clave mencionados en el Apocalipsis aparecen de alguna forma en los primeros capítulos de la Biblia. El principio en mención del mismo modo. Cuando se lee toda la Biblia, se descubre rápidamente que Dios también tiene un curso general de estudio contenido en el libro de Génesis, donde introduce ideas que serán examinadas detalladamente en el resto de la Biblia. En términos generales, la primera vez que se menciona un concepto o símbolo en la Biblia, sobre todo si esto ocurre en los primeros capítulos de Génesis, se establece allí una comprensión general de ese concepto para ayudarnos a entender cómo se utiliza más adelante. Algunos estudiosos de la Biblia se refieren a esto como la ley de la primera mención, aunque sería más apropiado etiquetarla como un principio o un patrón, pues no es férrea y muchas excepciones a esa regla. El patrón que parece entregar del estudio general de la Biblia y de la profecía bíblica es que Dios instruye gradual y progresivamente a sus hijos, entregándoles información a lo largo del tiempo y a partir de un concepto básico que es ampliado numerosas veces a lo largo de los años o incluso de los siglos. En Isaías 47 y 8 dice: La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Gran parte del mundo moderno habla de la veracidad, no de verdad, pues supone que la verdad es algo que puede cambiar con el tiempo. En algunos casos, el concepto mismo de verdad es visto con suspicacia. Sin embargo, cuando Dios establece la verdad, no cambia de opinión. Una vez que comienza a enseñar la verdad a su pueblo, podemos contar con que las sucesivas repeticiones del mismo principio o tema bíblico no cambian de significado, sino que por el contrario arrojan más luz acerca de ese significado. Por lo tanto, al estudiar la profecía, tiene mucho sentido comprender adecuadamente el libro de Génesis, donde se explican por primera vez muchos conceptos clave que luego servirán al explorar el resto de la Biblia. La comprensión del amor de Dios. El hecho de haber heredado una naturaleza pecaminosa significa que nuestra percepción del universo está contaminada por nuestras propensiones al egoísmo y el orgullo. Vemos el mundo desde nuestra óptica limitada y no desde la perspectiva omnisciente de Dios. Quizás ningún concepto haya sido tan distorsionado por la pecaminosidad humana como el del amor. La cultura popular tiende a promover una comprensión del amor que se centra en la realización personal y no en el bienestar de los demás. Este enfoque egocéntrico del tema hace que nos resulte difícil percibir cómo lo ve Dios. Comprender la naturaleza del amor es una clave importante para entender la profecía bíblica. Uno de los temas cruciales del gran conflicto es la distorsión en la comprensión humana del carácter de Dios. El gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecados ni pecadores. Todo el universo está limpio, una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza, sin mácula y en gozo perfecto, que Dios es amor. El amor es mencionado por primera vez en Génesis capítulo 22, versículo 2. Además de la primera mención de un concepto en la Biblia,
puede ser útil encontrar la primera referencia a ese mismo concepto en determinados libros, especialmente en los evangelios. La primera referencia al amor en los evangelios se encuentra en Mateo capítulo 3 versículo 17 y Juan 3:16. La primera mención del amor en el evangelio de Juan, en Juan 3:16, es particularmente esclarecedora, pues parece aludir a la historia de Isaac sobre el altar. La fe de Abraham en Dios era tal que confió en que Dios podría resucitar a su hijo si llevaba a cabo el sacrificio. Esto ilustró el amor de Dios por la humanidad, ya que Él nos amó hasta el punto de dar a su hijo unigénito, tras lo cual lo resucitó de entre los muertos. El sacrificio de Cristo en la cruz revela el tipo de amor abnegado que Dios siente por nosotros. La pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero? La primera mención bíblica de un cordero aparece en Génesis capítulo 22, es decir, en la misma historia que menciona por primera vez el amor. El cordero es uno de los símbolos más recurrentes del Apocalipsis, donde Jesús es llamado cordero más de 20 veces. En una de las escenas más impactantes del libro, la visita de Juan a la sala del trono de Dios en los capítulos 4 y 5, el cordero desempeña el papel central. Apocalipsis 5:6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La primera mención de un cordero en la Biblia aparece en la pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero? Génesis 22:7. Curiosamente, el resto de la Biblia responde esa pregunta con lujo de detalles. Los otros 38 libros del Antiguo Testamento conducen al lector por un camino en el que la pregunta de Isaac es respondida, progresivamente con más y más detalles. Desde los rituales de la Pascua hasta el primer trabajo de David y en adelante, toda la historia bíblica está salpicada de innumerables profecías mesiánicas que anticipan la respuesta a la pregunta de Isaac. Luego, en el Nuevo Testamento, la pregunta es respondida cuando Jesús aparece en persona, ministra entre su pueblo y entrega finalmente su vida como sacrificio en la cruz. Veamos la primera mención de un cordero en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1 versículo 29. Daría la impresión de que Juan el Bautista estuviera respondiendo a la pregunta de Isaac en un escenario que no podría ser más apropiado. Los pecadores se arrepienten y se sumergen en el agua del bautismo, que simboliza la muerte del pecador y el comienzo de una nueva vida. En este contexto, Jesús, el Cordero de Dios, aparece súbitamente y, según el relato de Mateo, los cielos se abren para anunciarlo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mateo capítulo 3 versículo 17. En el caso de Abraham e Isaac, la voz del ángel del Señor anuncia también desde el cielo la alusión divina para el problema de ellos. Cuando se entretejen todos los hilos, queda claro que Jesús, el Cordero de Dios, es nuestro sustituto. Eso arroja mucha luz sobre nuestra comprensión del Cordero inmolado en la visión de Juan acerca del trono en Apocalipsis. La muerte, quizás el aspecto más cruel de vivir en el mundo separado de su Creador, sea la forma en que la muerte acecha en el trasfondo de cada vida, lista para atacar en cualquier momento. Es la paga que da el pecado, la consecuencia que habemos desconectado de nuestro Creador, la única fuente de vida del universo. Como tal, el pecado desempeña un papel fundamental en la profecía bíblica, tanto por su realidad como, lo que es aún más importante, por su solución, que solo se encuentra en Jesús, en su muerte y en su resurrección. Tanto la primera mención de la muerte en la Biblia como la primera aparición arrojan mucha luz sobre este tema, fundamentalmente de la profecía, ya que nos ayudan a comprender la gravedad del problema del pecado y aportan importantes herramientas para entender la solución divina para el problema. A menudo decimos que la muerte es parte de la vida. Eso no es así. La muerte es lo contrario de la vida. La pérdida de esta, un intruso que nunca debió formar parte de nuestra experiencia aquí. Aunque nos hayamos acostumbrado a la muerte, nuestros corazones siguen protestando enérgicamente cuando nos encontramos con ella, como si la humanidad toda aún se diera cuenta
de que hay algo fundamentalmente erróneo en ella. Por muy doloroso que la muerte resulte en general, hay casos en los que parece más trágica aún, como cuando muere un niño. En general esperamos que los padres precedan a sus hijos en la muerte, y hemos llegado a aceptar esto como el orden normal de las cosas. Sin embargo, la primera muerte registrada en las Escrituras va en contra de esa norma aceptada. Antes de que Adán y Eva pasaran por la muerte, experimentaron la tragedia de esto cuando Abel, su hijo justo, fue asesinado por Caín, su malvado hermano. Esa fue sin duda una muerte particularmente injusta. Piensa en Jesús, el justo asesinado por el injusto, como en el caso de Abel. La serpiente. La adoración es un tema clave en el Apocalipsis. El autor y promotor de los falsos sistemas de culto es identificado como el dragón. Y la descripción de este querubín caído como una serpiente no es casual, sino que nos remite claramente al jardín del Edén, donde una serpiente persuadió a Adán y a Eva para que lo siguieran en su rebelión contra el Creador. En Génesis capítulo 3 versículo 1 y Apocalipsis 12, 1 al 9, hay dos relatos bíblicos en los que Satanás hace descarriar al mundo entero. Uno de ellos se encuentra en Génesis y tuvo lugar cuando solo existían dos personas. El otro está en Apocalipsis 12 y 13, donde Satanás es identificado como quien engaña a todo el mundo, otorga poder a la bestia del mar y lleva a toda la tierra a maravillarse de ella y seguirla. Uno de los temas de la profecía bíblica es la naturaleza inmutable del gran conflicto. El carácter y la palabra de Dios no cambian, como tampoco lo hacen las ambiciones del diablo. Afortunadamente, puesto que la naturaleza del gran conflicto no cambia y debido a que tenemos puntos de referencia claros en las profecías, los cristianos podemos evaluar las tendencias y reconocer dónde se encuentran las trampas espirituales. Satanás puede usar 1000 disfraces, pero milenios de historia humana caída y el escenario profético pintado en el Apocalipsis demuestran que nunca se desvía de la estrategia que utilizó en el Edén. Dios nos ha prometido sabiduría y discernimiento. Contamos además con la infalible guía de las Escrituras. En vista de todo ello, no necesitamos ser víctimas de los engaños del diablo, aunque desgraciadamente muchos lo han sido y la mayoría lo será. Piensa en cómo cambian la cultura y las normas sociales con el tiempo. Lo que antes era aceptable se convierte en inaceptable y viceversa. No dejes tu relación con Dios y Él te mostrará el camino a seguir. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.